Bienvenidos a la primera entrevista de una serie de entrevistas que vamos a hacer para el Revenue Management, en la que intento traeros bueno, los profesionales del sector del Revenue Management y bueno, de diferentes, no simplemente de hoteles, sino bueno, intento traer un poco de todo para que consigamos conocimientos diferentes y podamos aplicarlo luego bueno, en nuestro día a día. En esta ocasión, ¿vale? Que es la primera entrevista, tenemos a Pilar de Juan, ¿vale? Que bueno, nos conocemos hace varios años ya y ella, pues bueno, nos va a traer un poco de conocimiento de Revenue Management, en este caso de cruceros, que es bastante diferente y seguramente no estamos tan habituados, digamos, a ver en las noticias o a tratar bueno, a encontrar noticias sobre todo, información sobre cruceros. ¿Vale? Ella, bueno, nos conocimos hace unos 6 años aproximadamente, bueno, cuando estábamos formándonos para ser Revenues y desde entonces, pues bueno, de vez en cuando hemos tenido alguna que otra charla y en esta ocasión, pues creo que seguro que nos aporta una información bastante relevante. Así que bueno, todo tuyo, Pilar, puedes comentarnos un poco quién eres, tu trayectoria y bueno, y qué situación estás actualmente y bueno, Ujú. y ya luego empezamos un poco con las preguntas más interesantes. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Pues buenos días a todos, buenas tardes, bienvenidos. Pues efectivamente, como ha dicho Álvaro, nos conocimos hace 6 años más o menos en el máster de Revenue que hicimos. Nos conocimos mientras nos formábamos como Revenues. Yo, bueno, después del máster hice mis prácticas en la cadena Melia. Allí estuve 6 meses y después de estas prácticas me surgió una oportunidad de trabajo como Revenue también en Air Europa. Y allí que estuve 2 años como Revenue Manager en Air Europa, llevaba las rutas de Alemania e Israel. Y posteriormente, al final, bueno, yo soy de Madrid, me volví a Madrid y encontré trabajo en Pullmantur Cruceros. Y aquí llevo ya pues 2 años y medio. Mm, Actualmente, bueno, la situación no es la mejor con todo el tema de la pandemia, mm, pero bueno, pues aquí estamos intentando sobrevivir y a ver qué pasa al final con la empresa. pues sí. No son los mejores tiempos, la verdad. Y para cruceros, pues, puedo imaginar que casi peor incluso. Para cruceros menos casi, sí. Exacto. Es más difícil vender a tan largo plazo y además cuando Mm, no te dejan salir y no te dejan ir a otro sitio, pues claro. nada, Fronteras. los hoteles todavía pues puedes localmente pues Sí, algo puedes generar. claro, eso es con turismo o con mercado local, eso es. Pero al final los Exacto. cruceros con las fronteras de los puertos que no te dejan atracar, Ujú. que no te dejan tal, pues Exacto. más complicado. Exacto, igual que bueno, algunos hoteles que viven a lo mejor del extranjero, pues sí que lo están pasando Claro. bastante mal. Yo, por ejemplo, que llevo los hoteles de Reino Unido, pues sinceramente, pues anteriormente de la pandemia, pues casi el 80% de lo que venían eran bueno, de Reino Unido. Entonces, no lo sufrimos, no lo estamos, bueno, lo hemos sufrido bastante, pero sí que bueno, Claro. que ahí sobrevivimos y siempre en hoteles hay algo que hacer, porque al final, bueno, estás vendiendo para el futuro y aunque te Claro. cierren el hotel un mes o 2 meses, pues bueno, Vendéis tercer más a mes futuro. el tercer mes, claro, tienes que estar vendiendo. Entonces, bueno, y encima hay que hacer presupuestos y muchas cosas que Mm. ahí nos han retenido y bueno, se agradece bastante que cuenten contigo en los momentos malos también. Entonces, bueno, la primera de las preguntas que tenemos un poco, y creo que al final es la más interesante para todos aquellos que realmente, bueno, todos aquellos que son revenue, normalmente lo más conocido es el hoteles. Entonces, la primera pregunta es, pues, bueno, las diferencias principales que hay en el revenue management o cómo se aplica los cruceros respecto a los hoteles, para saber si, Ujú. bueno, si es igual o hay grandes diferencias o simplemente, bueno, se aplica lo mismo en base a hoteles. Pues a ver, en realidad las diferencias entre el revenue de hoteles y de cruceros o sea, son muy pocas, no son muchas. No podemos olvidarnos que al final un crucero es como si fuera un hotel flotante, porque lo que tú vendes son las cabinas. Lo que sí que es cierto que o sea, en vez de que si, por ejemplo, una noche de hotel tú no la vendes, pues es una noche. Pero aquí Ujú, si no lo vendes, si no vendes un pasaje o no vendes un crucero, pues son 7 noches. Ese es exacto. el principal un poco inconveniente en ese sentido, porque en el hotel, pues una noche, bueno, una noche, Mm, puede haber una noche mala, pero si aquí tenemos una salida mala, que por así decirlo, una fecha mala, pues son 7 noches que se quedan sin vender. Esa es un ujú. poco la principal diferencia o Claro, porque desventaja. luego, por ejemplo, o sea, en hoteles todavía para el mismo día tienes la esperanza de que puedas llenar y puedan Sí, conseguir una habitación, pero entiendo que para un crucero
Sí. Entiendo que el mismo día que zarpa el crucero no suele reservar nadie, o al menos yo no tengo ni No, idea, ¿eh? no te creas, sí que suele haber bastante gente que para el mismo día o el día de antes sí Ujú, que reservan. Sobre todo, además, también contamos, bueno, al final son promociones que se hacen también a ujú, nivel interno, empleados, familiares y demás, y al ujú, final se tira mucho de eso. Sobre todo, eso lo podemos hacer sobre todo con cruceros pues, que salen pues, desde Barcelona, desde Málaga, desde puertos sobre todo ujú. nacionales, que así el pasajero tiene más fácil el llegar. Exacto, Cuando ya son cruceros pues desde Atenas, que si no tenemos vuelo, el pasajero se tiene que buscar el vuelo, pues es un poco más más complicado. complicado. Claro, pero desde los puertos nacionales sí que se vende, desde Barcelona Ujú. y desde Málaga, por ejemplo, sí que se vende mucho también, pues incluso el mismo día, ya te digo, Ajá. muchísimo, sí, sí. Pues Y luego muy otra, interesante, vamos. sí. Y luego otra diferencia también en cuanto a los cruceros, o por lo menos en el caso de Pullman Tour, es que se puede jugar mucho también con el inventario de las cabinas y de los camarotes, tanto en el número de cabinas Ujú, como en las distintas categorías o clases de camarotes. ujú. Ponte, por ejemplo, un ejemplo, si nos quedan por vender pues las categorías más altas y no se venden, no hay manera de venderlas, Sí. pues se pueden poner, antes de bajar el precio, se ponen a la venta camarotes garantizados, por así Ujú, decirlo, que no son reales, no son camarotes reales, la gente no sabe qué camarote le va a tocar, pero así no tenemos que bajar el precio de ese camarote de categoría más alta, sino que se ponen a la venta pues unos camarotes garantizados ujú. y luego ya nosotros somos los que asignamos y pues oye, has tenido suerte, has comprado un interior, pero te ha tocado un exterior, cosas así. Ajá. Entonces Vale, vale. con eso podemos jugar bastante. Genial. Y bueno, en cuanto a KPIs, por ejemplo, respecto a hoteles también, ¿son parecidos, iguales o hay alguno diferente? Y no, son muy parecidos. Lo que decía, que es un hotel flotante y Ujú, en términos de KPI o de medir los resultados, las métricas son las mismas. Y lo que decía, que aunque se venda en bloque de 7, porque cuando tú vendes un pasaje son 7 ujú, noches, pero lo que miras también es el precio por una noche. Y al final eso es lo que marca el límite para bajar de precio pues, en ofertas y en promociones puntuales, Black Friday, Navidad, cosas así. ujú, Siempre te marcas como un límite de, vale, no puedo bajar de 80 euros la noche, por así decirte. Pues ujú. así, al final miras la noche y luego ya, pues en base a los 80 euros la noche, calculas lo que tendría que costar el pasaje de las 7 noches. Ajá. Vale, vale. Y por ejemplo, en cruceros todo lo que se vende siempre es casi todo incluido, ¿no? Si no es todo incluido. Es que por- sí, eso depende de cada compañía. Nosotros, Ujú, por ejemplo, sí que lo vendemos como todo incluido y de hecho siempre lo publicitamos así y en plan que, pues, que no tiene sorpresas. Luego hay otras compañías que siempre venden pues los paquetes de bebidas y comidas, bueno, comidas no, pero los paquetes de bebidas, ujú, excursiones o cosas así, o las tasas. Bueno, las tasas sí que van aparte. Pero sí que luego hay otras compañías que te lo venden todo separado. Nosotros sí que tenemos el todo incluido, que es pues como si fuera un paquete básico, y luego ujú, ya si lo quieres hacer premium, pues eso ya es decisión tuya, lo puedes hacer ese mismo día en el barco y demás. Pero ujú. nosotros en principio lo vendemos todo incluido. Entonces, Mm. consumos internos tampoco hay tanto, ¿no? Porque si al final está todo incluido, excepto si tenéis tiendas o algo. Eh, sí, excursiones, las Ah, bueno. tiendas y luego al final si quieres hacer, pues eso, el todo incluido, pero premium. Eso Ajá, sí que también se paga aparte, porque nosotros lo que incluimos es como un paquete básico. ajá. Y si lo quieres hacer premium, pues que te incluye más marcas de bebidas y demás, Ujú. ahí sí que eso se paga. Ah, perfecto, perfecto. Yo es que Eso sinceramente nunca no he ido a un crucero en mi vida y es un mundo. mi mujer ha ido de crucero, pues no sé, a unos 20 y yo no he ido a ninguno. Así que en algún momento tendré que aventurarme a ir a alguno al Sí, menos para vivir la experiencia también, un sí, poco, sí, sí. y ver qué Es una tal. experiencia que hay que vivir. Por lo menos una vez en la vida hay que vivirla, sí. Sí, yo estuve, bueno, miento, cuando estuve en Erasmus hice un crucero un día, pero fue un crucero de un día, bueno, sí, un día y medio, que era de Helsinki a Estocolmo, Estocolmo a Helsinki. Entonces tampoco Ujú. fue muy interesante, la verdad. Ya, Y no, bueno, tampoco había mucho que ver porque con el frío tampoco te interesa claro. estar En la fuera, calle. digamos. Exacto, siempre estuvimos dentro y no vimos nada. Bueno, y luego en cuanto a sistemas y todo, sabemos que en hoteles hay muchísimos sistemas y cada vez hay más y más y más y están creciendo muchísimo. Ujú. ¿En cruceros también hay tantos o hay menos o se usan los mismos? O... Hay menos.
hay mucho menos y se tira mucho de Excel. Por ejemplo, nosotros en Pullmantur, pues sí que tenemos el típico sistema pues, para gestionar los barcos, ver qué cabinas te quedan por vender, cuántas has vendido, cuántas te quedan por vender, abrir y cerrar categorías, pues para manejar también desde el departamento de Booking para hacer las reservas. Nosotros también podemos, como revenues, también podemos localizar reservas y verlas, pero no podemos manejarlas ni hacer nada con esas reservas. Eso ya solamente es un permiso que tienen los de Booking. Ujú. Pero luego, por ejemplo, a la hora de hacer un benchmarking, hacer cosas Ujú. así, eso ya no hay No hay tanto. herramientas. No, no hay herramientas. Sí que, pues eso, es más, pues todo Excel, todo un poco más manual Más en ese manual. sentido. Ujú. Sí, al final, bueno, al final cuando es un hotel es casi parecido cuando es un hotel independiente. Existen muchas herramientas, pero al final siempre o no se las Claro, pueden permitir, entonces tiran de Excel básicamente y casi todo. claro, Claro. eso es. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi experiencia cuando estaba en parques de atracciones, pues pasaba también algo similar. No había tantos sistemas como tienen los hoteles. Entonces, de hecho, por ejemplo, algo que fue muy curioso es que no existe un metabuscador para parques de atracciones, por ejemplo. Entonces, pues me llamó mucho la atención que si quiero ir a la Parque Warner, por ejemplo, no Ujú. haya una página que me recoja todos los precios de todos los distribuidores o, ¿sabes? Sí, como un Directamente. Booking, pero solamente de parques de atracciones, ¿no? Exacto, o como, bueno, no tanto como un Booking, a lo mejor como, no sé, igual que cuando voy a Kayak o Trivago o TripAdvisor, Sí. que puedo directamente poner Hotel X, por ejemplo, o Ujú, no, o a lo mejor no Hotel X, sino Madrid, y me salen los hoteles y el mismo hotel me sale pues todos los precios que hay, digamos, a la venta pública de los ujú, diferentes canales. Entonces, por ejemplo, eso no lo hay, no existe en parques de atracciones, por ejemplo, lo cual es ujú. muy interesante. Supongo que si no lo hay será porque no sale rentable y porque yo en su momento Claro. pensé, pues algo que a lo mejor voy a intentar hacerlo, pero dije, bueno, si no está ya, lo mismo es porque alguien lo ha pensado antes y ha dicho esto Seguro. no es rentable, No es así, rentable, así seguro. que no merece la pena. Ahí, bueno, y menos mal que no lo hice porque visto lo visto, mira cómo está este año, Sí. me hubiera ido a la quiebra al final. Vale, luego, bueno, sí que has comentado un poco la antelación de compra y sabemos un poco que obviamente será con mayor antelación, pero bueno, más o menos cómo se suele mover la antelación de compra en Pues, cruceros. claro, eso es una cosa que, por ejemplo, en los cruceros la gente podría pensar que la antelación de compra es súper alta o pues más Mm, de 6 meses vista o así. Hay gente que sí, que reserva más de 6 meses vista, pero lo normal es que sea normalmente más o menos como unos 3 meses vista se Unos 3 reserva el meses. crucero. Desde Ujú, Revenue, claro, nuestra labor es intentar que esa antelación pues cada vez sea mayor para intentar llenar los barcos antes ujú. y no tener que esperar al último momento y acabar teniendo que hacer ofertas y Ofertas. demás. Como he dicho, también eso, sobre todo con los cruceros nacionales o por lo menos que zarpan desde puertos nacionales, sí que podemos hacer más ofertas y tenemos también esa antelación de casi las últimas 24 horas. Ujú. Sí, porque yo, es verdad, obviamente que no he ido a ningún crucero, pero sí que tengo el concepto al menos de si lo pillas con mucha, mucha, mucha antelación, seguramente te salga barato, relativamente barato. Y si lo pillas con muy, muy, muy poca antelación, también te puede salir bastante barato. Entonces ahí como si lo pillas Sí, entre medias es cuando te va a salir más caro. eso Entonces, es, entonces eso es. pues a lo mejor tirando por ahí un poco, intentar en este tramo donde todo el mundo piensa que quizás es más caro, pues intentar hacerlo más atractivo, promocionarlo más, que entiendo que bueno, ellos sabrán. Eso Obviamente, es lo que pues intentamos. exacto, es buscar Hacerlo más exactamente atractivo, comprarlo antes, eso es. exacto. Claro, pero bueno, esto al final en los hoteles pasa igual. Intentas vender barato al principio y luego ir subiendo, subiendo según la ocupación, Claro, pero luego no sale como lo tienes previsto, como lo has forecasteado por cualquier razón eso es. y te ves el día antes o 3 días antes bajando Sí, precio, que es claro, algo que no hay cosa que odie más en este mundo sí, que estar bajando. Más que nada por la imagen que da de... Yo siempre pienso, vale, si alguien que me ha reservado la semana pasada viene hoy, entra en Booking y ve un precio más barato, primero se va a mosquear casi seguro, claro. si es que no llama al hotel para quejarse. Y segundo, lo Mm. más inteligente, y es lo que yo haría, es cancelar y reservar de nuevo. A no ser, bueno, Claro, siempre que la política de cancelación me lo permita, te lo obviamente. permita. Pero si me lo permite porque he cogido, no es, digamos, no es reembolsable, pues obviamente yo seré el primero que la cancele y que la la reserve de nuevo más barato. Pero bueno, por suerte no pasa tanto, no es muy común Mm. esto. Así que genial.
Luego, bueno, está un poco, ya está medio resuelta, que era pues cómo va el tema del benchmarking, de cómo mirarte frente al competidor, cómo ver exactamente si estamos Ujú. vendiendo más, menos que ellos, si lo estamos haciendo bien, etcétera. Saber también si nos movemos con las mismas ofertas y en qué punto estamos. Ujú. Tenemos algo como, por ejemplo, podemos tener STR en hoteles, que podemos ir viendo nuestros índices de penetración en el mercado y saber si estamos haciendo No. bien o estamos haciendo mal. No, nosotros en ese sentido no tenemos un programa como tal, así que te diga, pues Mm, eso, el índice de penetración y demás. mm, Hacemos un benchmarking muy manual, básicamente es meternos a ver cómo están el resto de compañías, mm, pues Royal Caribbean, Costa Cruceros, etc., ujú, MSC. En los últimos meses sí que se estaba realizando un proyecto con el departamento de IT y demás para ver de crear una herramienta que nos diera un poco más de información. ujú, Como decía también antes, es un tema de hacer el benchmarking muy difícil porque para empezar nosotros tenemos como una parte toda incluida, luego hay otros que ujú. solamente tienen, que no incluyen nada, que solamente es el avión, o sea, solamente es el crucero, luego hay otros que es crucero más avión. Ujú, Las tasas no, suelen ser más o menos parecidas, pero luego igual también, bueno, esas ni se comparan casi casi. ujú, Pero hacer el benchmarking y hacer la comparativa es bastante complicado porque, sobre todo con una herramienta, porque cada compañía ofrece una cosa diferente. claro. Y entonces es algo que tienes que tener muy en cuenta, porque puedes decir, vale, igual yo puedo estar muy caro, pero es que yo lo tengo todo incluido. Y luego al crucero de costa, por ejemplo, le tienes que incluir las bebidas, eh, y al final se acaba poniendo en el mismo Ujú, precio o incluso más caro. claro. Entonces es un poco complicado en ese sentido, Sí, porque porque cada además, compañía hay muchas cosas, vaya, además también dependerá obviamente de la cantidad de cabinas que tenga vendidas. Pues a lo mejor si está también. más barato es simplemente porque, bueno, pues porque tiene menos, Claro, menos cabinas vendidas que vosotros. Entonces, claro. por ese lado, quizás no solo te haría falta saber el precio, sino por algún otro lado saber exactamente cómo la demanda estimada que hay. Claro, y también, por ejemplo, el tamaño de los barcos, que nuestros barcos Exacto. suelen ser bastante pequeños, por así decirlo, en Mm, comparación con el resto. El barco, pues, por ejemplo, el que hacía el crucero de Atenas, de las Islas Griegas, eran como unas 700 y pico cabinas, no llegaba a 800. ujú, Igual Costa tiene un barco con 2000 cabinas, que las tiene claro. que, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que tiene menos Mm, cabinas y se claro. puede permitir también el lujo de bajar el precio porque tiene muchas y no le Ujú. importa. Sí, y además, bueno, luego también comparar con mismas que las rutas sean parecidas o sean Claro, iguales, eso es exactamente. también, sí. También hay que ver en qué puertos para cada uno, incluso cuántas horas está en cada puerto. Ujú, Es que la comparativa es un poco complicada. O sea, sí puedes mirar para hacerte un ujú, poco la idea y demás, para ver cómo están los demás, pero luego ir al detalle es un poco complicado, ujú, ujú, porque hay que mirar muchas cosas también, lo que decías, la ruta, los puertos que pasa cada barco, es ujú. muy diferente. Y ahora que se me ocurre, esta pregunta creo que no la tenía pensada, pero en cuanto, o sea, ¿qué porcentaje se vende como canales directos, como por ejemplo en la propia página de Pullman Tour, digamos, y qué porcentaje se vende, digamos, a través de otros intermediarios, por ejemplo? Pues ahora mismo exactamente porcentajes no lo recuerdo, no te sé Mm, decir, pero es cierto que es un sector o sí, un sector que depende mucho de agencias y de ujú, intermediarios. Dependemos muchísimo pues de Viajes El Corte Inglés, de mm, Halcón, de Nautalia, dependemos ujú, mucho de ellos. claro. En la página web se vende poquito, pues quizás un 15, entre un 10 y un 15% es la página web, el resto Ujú, ya te digo, todo intermediarios. claro, no, sí, me sonaba más o menos que, porque siempre que he Mm, pensado en cruceros es lo típico de van tus padres al Corte Inglés y para pillar un sí. para toda la familia o algo así. Pero Claro, bueno, porque al final, ujú, al comprar un crucero también surgen como muchas dudas y así ujú, que yo creo que la gente prefiere tener a alguien que se la resuelva, en plan, pues eso, un agente de viajes que le preguntes, oye, pero ¿y este crucero qué me incluye? Que no sé qué. ujú, Y ya el agente de viajes pues ha recibido una formación también previamente ujú, y sabe cuál es el producto de Pullman Tour, por ejemplo, o el de Costa o el de lo que sea, y sabe pues explicarle y asesorarle exacto. mejor al cliente. Claro, claro, y además que, bueno, en cierto modo, al no haber, como decimos, un metabuscador o algo que te ayude a comparar ciertamente, pues claro, no sabes si irte a Pullman Tour o irte a otro Claro, y luego comparar tampoco es fácil porque tendrías que ir de claro. web en web, ir punto a punto, que te incluye y que no, Sí, y eso claro, es. si vas a una agencia en el donde dices quiero esto, esto, esto y tengo tal presupuesto, pues te lo van a Claro, dar hecho, así que bastante más justo. fácil. Sí, Pues es, bueno. es mucho más Bueno, fácil. también hay cadenas que están en directo en ese porcentaje, así que tampoco, tampoco están muy lejos. No Depende está lejos, ¿no? muchísimo. Exacto, al final depende también todo, todos dependemos de los intermediarios y eso no va a haber Claro, mucha forma de cambiarlo. de arreglarlo, ¿no?
Y luego, bueno, también un poco por si hay alguien que, bueno, que esté estudiando revenue o quiera, digamos, cambiar del mundo de hoteles y se quiera meter al sector de cruceros, que no, quizás no es el mejor momento, mejor que se forme y se espere un poco, un par de años. ¿Cuál era más o menos tu día a día, aunque consistía básicamente en lo que se suele hacer en general? Pues yo creo que en realidad en el día a día no hay mucha diferencia, pues lo típico, pues llegas, ves el pick-up del día anterior, las reservas que has hecho, vas viendo un poco pues fecha a fecha cuáles están más flojas, cuáles están mejor y vas tomando las decisiones en función de eso. Es un poco, sobre todo eso, ver el pick-up del día anterior, Ujú, luego pues lo típico, pues hacer informes y demás, que eso pues creo que en todas partes, exacto. eso creo Ujú, que en todos, tanto en hoteles como en cruceros como en aviones, en todas ujú, partes tienes que hacer pues algunos informes. Nosotros semanalmente pues a nuestra supervisora le pasamos un informe de lo que ha pasado toda la semana anterior, pues de cuántas reservas han entrado, de cuántas han ujú, caído, grupos, cuántos se han entrado, cuántos se han caído, pues lo ujú. típico, en qué mercado se ha vendido más, demás, así. Y también se Después, compara un poco en, o sea, qué pickup me está entrando o qué on the books, entre comillas, voy teniendo respecto a otros años, o sí, 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 sí. porque quizás Sí, también a se veces no compara, será sí, comparable, pero entiendo que por regla sí, general es todo más o menos comparable. sí, se compara con otros años, sí, sí, también, sí, sí, sí. Vale, guay, guay. En el informe este que hacemos, eso el semanal, decimos, pues la semana 40 hemos tenido un pick-up de Ujú, 200 cabinas y la semana 40 del año pasado tuvimos X. 150, pues vamos Ujú, mejor que el año pasado o al revés, por ponerte un ujú. ejemplo. Pero Lo sí. que sí es verdad que en el caso de cruceros sí que no hay una típica llamada con el director. O sea, nosotros, por ejemplo, en hoteles, pues normalmente a lo mejor tenemos reuniones semanales, mensuales o como sean con el hotel, ya sea con front office o con el director, o en el día a día tienes llamadas de uno que te llama porque tienes un problema con Booking o tienes cualquier cosa que no has visto. Entonces sí que ese día a día a lo mejor sí que no lo tenéis tanto de estar No, hablando como no hables con el capitán del barco. no, Eh, y además tenemos como otro departamento que se encarga, que están en la oficina, aunque también viajan mucho y se van moviendo por los diferentes barcos, pero Ujú, tenemos como un departamento que es el que está como más en contacto con el capitán y con la gente del barco, ujú, ujú, con pues front desk del barco y demás. ujú, ujú, Si pasa algo, pues a través de este departamento, pues hablamos con el barco ujú, o ujú. así, pero no suele ser lo habitual, no suele ser lo habitual. Vale. Y luego, obviamente, tampoco miras, o sea, porque el hotel por regla general está abierto todo el año, durante todos los días del año y nunca cierra. Entiendo, cruceros habrá, pero tampoco hay cruceros todos los días, o si hay cruceros todos los días como para estar mirando Sí, día a día cuánto estás vendiendo. sí, cruceros hay en realidad, sí, hay todas las semanas hay cruceros, pues en verano es cuando hay más, obviamente, porque también pues Ujú, ahí se pueden aprovechar y se pueden hacer más rutas. Luego en invierno, pues es que juegas con el tema de mover los barcos, pues en ujú, verano estás en el norte, en Europa, y en verano te bajas a hacer un crucero por Canarias, ujú, la costa de Marruecos, Agadir, ujú, Casablanca y demás. También, por ejemplo, en verano es el crucero de Islas Griegas y en invierno se van a Dubái y hacen el crucero de Dubái. O sea, ujú, cruceros hay todo, o sea, salidas hay todo el año. En invierno quizás hay menos que en verano, eso sí, ujú. pero salidas hay todo el año. Claro, me refiero, pero no tienes un calendario, digamos, día por día en el que vayas viendo, pues el 1 de marzo tengo tanto, el día 2 de marzo, igual que un hotel a lo mejor que tiene que llenar cada uno de los días. A lo mejor es más, No, pues eso no. en la semana tal de marzo tengo, no sé, 15 cruceros o 10 cruceros. Y entonces No, eso no. voy mirando más que nada, pues tal crucero para tal fecha, Mm, para tal semana, y entonces veo si se va llenando ese crucero en concreto y no ese día en concreto, porque al final, como son además 7 días lo que llenas o sí. no llenas. No, eso no, porque además también en el fondo, pues Pullman Tour tenemos 4 barcos solo Ujú. y no, o sea, quiero decir que Exacto, que no es algo tampoco. difícil de ir mirando, pues hoy sale el de Atenas y el de Fiordos. Ujú, ujú. No es muy difícil. Vale, vale. Mm. Claro, en ese sentido Igual no tienes también que entiendo que estar. en compañías que tengan más barcos, pues en Costa o en MSC, pues sí que Ujú, dirán, pues tal día tengo 15 barcos que zarpan. ujú. Eso sí, Vale, eso me vale. imagino que sí que lo Ujú. tendrán en cuenta. Vale, vale. Entonces, quitando un poco lo de las fechas, prácticamente el trabajo al final es Sí, parecido. Es simplemente ir sí. mirando. Sí, de hecho, en parques de atracciones es también prácticamente lo mismo. Mm, Y luego, bueno, ya también nos ha contado un poquito al principio y no lo podemos hacer la idea, pero bueno, cómo ha sido el impacto que ha tenido obviamente el COVID en este año, que mm, entiendo que ha sido súper gordo, pero sí, eh, si nos cuentas un poquito sí. para saber.
Bueno, pues sí, la verdad es que el impacto en cruceros probablemente haya sido el sector casi el más perjudicado. Ujú, Sobre todo por lo que decíamos, el tema de, pues, de las fronteras, de los puertos, que claro, si se cierran las fronteras también, pues los puertos cierran, no se ujú, puede atracar, no se puede bajar la gente. ujú, O incluso pues también te piden, o incluso hay algunos que te piden cuarentena. Entonces, si vas solamente para un día, pues aunque esté el país abierto, pero te piden cuarentena, pues es que es inviable, no puedes. O sea, ujú. no. Claro, claro. Ujú. Y para quedarte en el barco, pues tampoco es plan, sinceramente. No, claro. Entonces sí, hemos sido probablemente el sector más perjudicado. Luego ya nuestro principal problema que hemos tenido en Pullmantur, particularmente, pues que, bueno, han salido en las noticias y se ha visto que como pertenecemos a Royal Caribbean, Ujú, nos han quitado los barcos, literalmente. ujú, Entonces, claro, no teníamos esos barcos para poder decir, bueno, pues hacemos cruceros pequeñitos, pues Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, cosas así, para ujú. nacionales. Eso no lo hemos podido hacer tampoco. Entonces, pues como te Claro. digo, para nosotros ha sido devastador. Ujú. No, y además imagino también que aunque tuvieras el crucero, con las limitaciones que hay, pues a lo mejor no lo podrías llenar exactamente tanto como quisieras, Claro, pues eso al final además tienes, sí. tienes que llegar a un punto que te sea rentable que el barco salga, porque si al final Claro, vendes y un no, 15%, pues a lo mejor, eso no, claro, no es claro, rentable y es casi mejor estar exacto. parado que otra cosa. Exacto, más que además Eh, también por todo el tema, porque si un hotel, vamos, yo desde mi punto de vista y como yo creo, si un hotel de por sí ya tiene bastante empleado, entiendo que un crucero tiene bastante más, sí, muchísimos más. Entonces, estamos claro, hablando de una media de unos 700 tripulantes. por eso, claro. O sea que imagínate. Entonces, claro, hay que pagar mucho sueldo y son mucha gente además y todo, entonces Mm, muy complicado y me lo sí. imaginaba, pero bueno, queríamos saberlo de primera mano un poco y nada, esperemos que vaya un poco Mm. mejor. Y luego, bueno, a raíz de esta pregunta, pues bueno, ¿qué tienes pensado que va a pasar para el 2021? Porque bueno, en hoteles, pues sí que se tiene la esperanza de que, bueno, hay hoteles que están abiertos, aunque Ujú. sea para, no sé, solo para corporate o Sí, para, bueno, para key workers en sí. caso de que tengas que trabajar por fuerza mayor o que tengas que viajar por fuerza mayor, pues lo puedas quedarte en el hotel o por cualquier otro asunto que surja, pero sí que se espera a lo mejor que a mediados de año 2021 más o menos, o sí, para a partir de marzo o abril, pues vayan mejorando un poco más todo este tema. Pero claro, en cruceros no es exactamente, porque además Sí. contando con la antelación, sí que no te da tiempo tampoco a reaccionar tan rápido y a preparar Mm, todo lo mm. que conlleva. Justo, yo es lo que estaba pensando, que entiendo que ya más o menos como a mediados de año, el del 2021, que ya pues entre que ya se está empezando a vacunar y demás, pues ya habrá, para mediados de año, pues ya habrá más gente vacunada y así, a ver si empieza un poco a reflotar el tema. Ujú. Eh, Nosotros ya salió también la noticia de que por lo menos hasta en 2021 no vamos a volver a navegar. Ya lo que estamos intentando trabajar 2022. 2022 o claro, es empezar a navegar en 2022 ya. vale, vale, exacto. Claro, nosotros particularmente. Luego sé que hay otras compañías que sí que incluso este año han estado haciendo cruceros, pues Ujú, eso de pues solamente para italianos dentro de Italia o solamente para franceses dentro de Francia, pues ujú, cosas así. Entiendo que seguirán haciendo lo mismo y supongo que cuando se empiece a abrir un poco más el tema pues de fronteras, de comunicaciones y demás, y haya un poco más de seguridad con la vacuna y así, pues se irá volviendo poco a poco a la normalidad. ujú. Costará y va a ser difícil y luego también el problema es un poco pues esa incertidumbre de hoy sí puedes viajar, mañana no y pasado puedes volver a viajar otra vez. Lo que estoy viendo yo, por ejemplo, es que muchas compañías lo que están ofreciendo es cancelación gratuita, que antes cuando reservabas Ujú, un crucero normalmente sí que te hacían pagar pues 20 euros, 30 euros, 40, un poco en señal ujú, pues de reserva, que si cancelabas sí que lo perdías ese dinero, pero bueno, no era ujú, un dinero muy excesivo. Y ahora mismo ya es cancelación gratuita casi hasta el día de antes claro. de poder viajar, o sea, del viaje. Un poco yo creo que por eso también, porque como también las normas en cuanto a países, Mm, legislación y las medidas que pone cada gobierno van cambiando cada día casi, pues ujú, un poco esa incertidumbre. Pero claro. yo creo que sí que para mediados de año, de cara al verano, la cosa empezará a ir mejor.
Claro, sí, de cara al verano quizás sí que tengáis, o el sector tenga bastante más oportunidad. Además que en verano entiendo que es cuando más cruceros hay y cuando Eso además, se supone que estará mejor la cosa ya en eso, verano, o eso se eso es. espera. Así que esperamos que todo el mundo, bueno, todos los sectores se recuperen y podamos volver un poco ciertamente a la normalidad y todos, Sí, bueno, a sus puestos de trabajo, y si no es el antiguo, pues a alguno otro nuevo eso es. que surja y nada, hay que aguantar lo que se pueda y ya Eso está. es. Mm. Y Eso es lo que bueno, le creo. pedimos a 2021, que podamos volver a la normalidad. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo lo de 2021 puede ser peor que 2020, pero mejor no lo digo por si acaso, porque Ya, mejor no, siempre, mejor no. siempre puede ir peor todo. Así que es muy probable que vaya bastante mejor que Sí, 2020, pero bueno, mejor no decirlo. Toquemos madera de sí. que, Tocamos de, madera. de que nos vaya bien y ya está. Eso es. Genial, pues bueno, esta era básicamente casi todas las preguntillas que tenía en mente, un poco para saber profundizar, bueno, no profundizar 100%, porque bueno, esto ya lo veremos si más para adelante Mm, lo podemos incorporar al curso del Revenue Management, para que el mm, que quiera, bueno, formarse y entrar un poco más al detalle de cómo funciona cruceros, pues bueno, esto es simplemente para dar una pincelada y saber generalmente pues, cómo funciona y cómo se aplica el revenue management en cruceros. eso es. Incluso que ahora mismo no sea el mejor de los momentos, pero bueno. Entonces, por ese lado, pues muchas gracias bueno, por ser la primera y por ser la primera de las entrevistas y aportar tu granito de arena y tu conocimiento en revenue management en los cruceros. Seguramente, y dado que has estado también en otros sectores, nos veremos en alguna otra ocasión. Encantado. Y nada, eso, que muchas gracias. Y si tienes algo que quieras comentar, alguna palabrilla o Nada, cualquier cosa. nada, muchas gracias a ti por pensar en mí, por contar conmigo. Ha sido un placer. Y Ujú, nada, yo encantada para más ocasiones, ujú. para hablar de aviones también o lo que sea. Perfecto, genial. Es mejor siempre tirar de amistades y todo, Eso es. porque además cada uno tenemos, bueno, somos expertos en un área, entonces entre todos nos complementamos y podemos aportar bastante más conocimiento Eso es. en revenue management. Y bueno, pues intentar suscribiros, estar atento al blog, intentaré subir más entrevistas como la de hoy, con otros expertos, otras amistades que tengo y que, bueno, seguro nos aporta bastante información interesante para aprender. Y nada, que bueno, cualquier comentario, tanto en el vídeo como en el blog, pues será más que bienvenido. Así que muchas gracias de nuevo, Pilar. Ya vamos hablando y muchas gracias a todos los que, bueno, habéis llegado hasta aquí al final de este vídeo, de esta entrevista. Espero que os haya reutilizado, os haya sido bastante, bastante útil. ¿Vale? Chao, Muchas chao. gracias.